hacemos la prueba. Si ya las termino esta semana, les propongo que la próxima semana, empezando la clase, revisemos la prueba. ¿Les tinca? Sí, profe, mucho. Profe. ¿Sí? Ya. Entonces yo entro con la pauta. Ustedes ya tienen su pauta, ustedes tienen su PDF y el Word, que lo tienen en sus computadores. Entonces yo les coloco la pauta y vamos conversando la prueba y vamos solucionando las dudas. Y yo además tengo respaldo de sus pruebas en un PDF y las vamos revisando al principio de la clase. ¿Les parece? Ya, súper. Solo hay 10 alumnos. ¿Qué hago? ¿Comienzo nada más? Hay 9. Falta la mitad del curso. ¿Tienen alguna otra duda? Su próxima prueba es el 20, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces ustedes tienen la prueba luego, ¿no? Chicos, les quería preguntar, 20 de octubre, la segunda cátedra. Les quería preguntar, ustedes de Maipú me escribieron algunos alumnos que las cápsulas, alguien las borra del correo de curso. ¿Eso es así? No sé, profe, por lo menos yo me metí y la he visto. Bueno, es que yo las veo la misma semana que usted las envía, entonces no las descargo. ¿No las descarga? Yo igual Ya. las descargo, profesora, y las guardo en el computador apenas puedo, apenas las sube. Pero yo ayer revisé y Ya. estaban. Sí. Lo que pasa es que están porque, como pasó esto, yo tomé todas las cápsulas de la semana pasada, porque son las que van a entrar en la prueba, la otra ustedes ya las tienen, y esas cápsulas se las subí a cada correo de ustedes. Entonces, a cada correo de ustedes llegó las 4 cápsulas que vimos la semana pasada. ¿Lo revisaron en su correo? Solo hay conectado 9 alumnos, por ende hoy día voy a pasar lista porque hay muy pocos alumnos. 9 alumnos. Ya los tengo registrados. Vierosca, hola doctora, yo tengo anotado en mi agenda, Vierosca, acabo de decir lo mismo. En la agenda está anotado el 27, pero en la semana pasada surgió que hay alumnos que tienen medicina de canino y topan la prueba cátedra de cirugía con la prueba de medicina canino. Entonces, Oscar ya habló con los alumnos y que la prueba se va a cambiar para el día 20 de octubre por este tope. ¿Sí? ¿Vieron, Oscar? ¿Tú que me escribiste? ¿Sí? ¿Le quedó clarito? Que me conteste porfis. Ah, ok, ahora de nada. ¿No tiene audio? Me gusta que me hablen, así no me siento sola. Ya. Es que están durmiendo en la pieza. Ay, ok. Ok, entiendo. Ya. Vamos a comenzar entonces, chicos. Voy a comenzar a grabar.
¿No tienen más dudas de nada? ¿Estamos todos ok? ¿Clarito? Sí, profe, todo clarito. Partan más. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar a grabar. Vamos a grabar en la nube para que les llegue la clase al tiro. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Hoy día vamos a ver una clase que para mí es súper entretenida. Creo que es clave en la parte de cirugía. Es clave tanto en la parte fisiológica, porque acá vamos a devolver un poquito la fisiología. Los voy a insertar un poquito en una mezcla entre fisiología, entre patología clínica, entre un poquito de inmunología, por así llamarlo. Los voy a transportar a anatomía topográfica. Vamos a ver muchas áreas hoy día, así que los necesito concentraditos, porque es una clase que, si bien está muy didáctica, porque no quise que fuera tan intensa, porque no es una clase de posgrado, es una clase de pregrado, me interesa que sean cosas generales, no cosas específicas. Sin embargo, en alguna parte de esta clase existe una pequeña, un pequeño logaritmo que es un poco impactante cuando uno lo ve en el PP, porque es como mucho, pero es un resumen de la fisiopatología de la inflamación, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar esta clase de hoy, que se llama reparación de tejidos blandos. Y en la reparación de tejidos blandos, el proceso que ocurre es principalmente es la cicatrización, ¿verdad?, de las heridas. Entonces, espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, primero vamos a comenzar diciendo que la cicatrización como tal es una combinación de eventos, que están los eventos físicos, que va a estar dado por el origen de lo que se va a cicatrizar, que puede ser un trauma, que puede ser una incisión quirúrgica, que puede ser un corte con algo, que puede ser una mordedura de perro, una mordedura de otro animal. En general, todo lo que produce una lesión en la estructura del organismo y en cualquier especie, incluido el humano. Cuando ocurre el trauma, ocurren eventos que van simultáneos, que van de ese trauma, ya sea adquirido o sea producido por una incisión, como ya les dije, cirugía. Y todos estos eventos químicos y celulares, eventos químicos me refiero a que esto va a llevar a que se liberen muchos quimiotácticos que van a llegar, y estos químicos ayudan a que estas células, que son principalmente, que tienen quimioreceptores en la zona de la... Espérenme un segundo. A ver, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, mi gato, estoy salvando un ave. ¿Me esperan un ratito? Sí, profe, vaya no. Ay, qué atroz. Ya, fuera acá. Fuera.
Pobrecito. Ya, perdón, chiquillos. Esto de vivir en el campo. Tranquilo, no sé, son cosas Ya. que pasan. Sí. Perdón. Ya, entonces estaba en que todos estos eventos químicos y celulares, que van a ser principalmente la cascada de la inflamación, ¿verdad? Que eso ya lo tienen que recordar de fisiología, principalmente la fisiología de la cicatrización e inflamación, principalmente, y que van a ir en rescate, ¿verdad?, de todo este tejido dañado, que va a ser un daño, que ya lo dijimos, de diferentes orígenes. Entonces, antiguamente existían 4 fases de la cicatrización, en donde se separaba a la inflamación, a la fase de la inflamación con la fase de hemostasia, o fase de coagulación, que también se llama. Entonces, ya después, con el tiempo, descubrieron que la inflamación y la hemostasia ocurren al mismo tiempo. Entonces, estos dos eventos, que en la literatura ustedes los van a encontrar como separados, lo más actual es que esta fase está unida, y se le va a llamar a esta fase de inflamación y hemostasia. Esta fase ocurre desde que se produjo la lesión hasta los 4 días desde que ocurrió el evento. Una vez que ya ocurrió esos 4 días en donde ocurrió una inflamación y ocurrió una hemostasia, viene al 5.º día la fase de proliferación o fase proliferativa. Y en esta fase, el periodo puede ir desde el día 5 hasta los 20 días si esta lesión de origen desconocido o de multifactorial, que ya dijimos, que va a depender mucho de eso para que esta fase, el tiempo que va a durar, va a depender entonces del origen del trauma. Y luego de los 20 días ya ocurre otra fase que se llama fase de maduración, y en esta fase ya comienza a reparar completamente todo lo más específico, y que esto puede ir desde el día 20, inclusive hasta años, en el caso de reparación del hueso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esta fase, en donde ustedes, la maduración, ustedes ven que el tejido ya está reparando, es nuestra fase ya de término. Y, como ya dijimos, ocurre desde el día 20 en adelante, y ahí se acaba la fase de maduración, y en el caso de los huesos, que puede durar años. Entonces vamos a ir a un cuadrito que les quiero mostrar, un diagrama, en donde ustedes pueden ver lo que yo ya les decía, que la fase inflamatoria y la fase de hemostasia ocurren desde el día 0, o sea, desde que ocurrió la lesión, y parten juntos. Entonces, el pic de la inflamación es hasta el 5.º día, donde comienza la fase proliferativa. Sin embargo, si ustedes se fijan, todos estos eventos y todas las fases parten relativamente juntas, separadas, por supuesto, en donde la característica es lo que va a hacer la importancia de la fase. En este caso, por ejemplo, si miramos el diagrama, en los días después de la herida, si se fijan, la fase proliferativa comienza casi entre el día 0 y día 2. El día 2 ya comienzan a formarse las células, por así decirlo, que van a estar indefinidas, por supuesto, y que después del día 20 comienzan ya a definirse en lo que realmente van a... Entonces, ay, mi gato volvió a entrar con otro pájaro, no lo puedo creer, espérenme. Ya, fuera. No, que me da pena, a ver. ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué terrible! Mis gatos. Perdón, otra vez. Ya, me quedé entonces en la fase que todos estos eventos
ocurrían más o menos todos juntos, pero que el pic de cada uno de ellos ocurre. La fase inflamatoria del día 0 hasta el día 4, el día 5 comienza la fase de proliferación, que está dado principalmente por fibroblastos, y a fines del día, entre 17 días, 2 semanas que van a ser, comienza entonces, después de esto, la fase de maduración. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces ahora vamos a ver cada una de ellas y qué es lo que la caracteriza, cada una de las etapas. ¿Y por qué me gusta esta clase? Porque es muy importante cuando hacemos cirugía, porque nosotros tenemos que ser súper clever en dónde actuar con los fármacos, sobre todo con los fármacos antiinflamatorios, y vamos a ver por qué. Y en realidad influye todo, patrones de sutura, cómo hace el manejo de la herida. Es distinto a que sea una mordedura de perro a que sea una lesión hecha por un bisturí, por ejemplo, que es una incisión limpia. Las mordeduras de perro generalmente son heridas que hay que tratarlas generalmente abiertas, aproximar muchas veces algunos tejidos, pero tratarlo como herida abierta, porque si no, eso es un caldo de cultivo y el paciente va a hacer septicemia si ustedes lo tratan cerrado, por así decirlo. Entonces vamos a ir a la primera fase, que dijimos ya que la fase inflamatoria y la fase de hemostasia, que van juntas porque ocurren al mismo tiempo, ya se los he dicho como 2 o 3 veces, ocurre inmediatamente desde que ocurrió la lesión. Y en ese minuto 0 comienza la fase inflamatoria y fase hemostasia. ¿Y por qué es importante? Porque como respuesta a la lesión hay una vasoconstricción de la herida. Por ende, entre 5 o 10 minutos desde que ocurrió la lesión, se forma en esa zona algo que se llama coágulo primario y que va a estar dado precisamente por mediadores inflamatorios que inducen este proceso inflamatorio propiamente tal. ¿De qué forma? Ocurre la lesión y las terminaciones nerviosas se disparan, y ¿qué es lo que van a hacer? Van al cerebro y activa toda la cascada de inflamación y empezamos a liberar histamina, todos los quimiotácticos inflamatorios, ciclooxigenasa, bradiquinas, prostaglandina, ácido araquidónico, interleuquina 1, 2 y 3, todo lo que ustedes se imaginan de receptores inflamatorios, todos llegan a la zona de la lesión. Entonces es súper importante que ustedes sepan esto, porque la fase inflamatoria es una fase normal en un proceso de reparación de tejidos blandos o de tejidos duros. Este proceso dura de 1 a 4 días, y por eso siempre yo les digo, cuando ustedes hagan los patrones de sutura en piel, el patrón de sutura tiene que quedar suelto, porque esta fase inflamatoria tiene que ocurrir en un paciente independiente que esté con fármacos o no, antiinflamatorios, porque yo necesito que esta fase ocurra para que venga la fase proliferativa y que luego venga la fase de reparación. Si yo bloqueo esta parte inflamatoria, voy a bloquear entonces el proceso de cicatrización, y esto va a hacer que el proceso sea más largo y que eso cicatrice en el tiempo más lento. Lo vamos a entender en un par o 3 de diapos más, el por qué es tan importante esta fase. En general, el resumen de esta fase inflamatoria es una vasoconstricción inicial, porque ocurre la herida, hay una hemorragia, por lo tanto, ¿qué es lo que hace el organismo? Vasoconstricción inicial periférica de la zona, ¿para qué? Para evitar la hemorragia. Y en conjunto libera todas estas señales para que exista una respuesta quimiotáctica a todos los involucrados dentro de las células de la inflamación, y que luego que hay una vasoconstricción de la zona, ocurre una vasodilatación cuando ya ocurre la respuesta a nivel central y envía todos estos mediadores bajo una vasodilatación para que estos lleguen a la zona.
Entonces tenemos una fase que vasocontrae al principio, pero después de un poco rato o un par de días, esto se vasodilata para que lleguen todos estos receptores y hagan todo lo que tienen que hacer para que siga el curso normal de la fase proliferativa. Si esta fase no existe, la reparación tampoco va a ocurrir. Entonces es importante que ustedes tengan claro que ustedes pueden intervenir en ella para disminuir la inflamación, pero no la bloqueen, porque si la bloquean, van a hacer lo que ya les dije. Van a evitar que el tejido se recupere normalmente. Entonces, aquí yo los voy a llevar a la fisiopatología de la inflamación, que a mí me encanta, que la encuentro maravillosa, la encuentro súper, súper clever, cómo funciona el organismo. Entonces acá, antes de eso, les voy a preguntar. Así súper fácil, sin mirar la otra diapo, les voy a preguntar. ¿Cuáles son los signos cardinales de una inflamación? Eso ya lo saben de fisiología. ¿Hicieron patoclínica? No. No en clínica. ¿Pero hicieron biología? Sí. Sí. ¿Hicieron inmuno? ¿Hicieron fisiología? ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? ¿Tienen que estar en orden? Sí, o sea, en general van en No, sí, orden. es que me Porque tiene un orden. acuerdo, pero no me lo acuerdo en orden. Dolor, Voy a buscar café. La escucho, estoy escuchando. dolor, calor, rubor. Me falta uno. Pérdida de la movilidad. Tumor, Ya lo dijiste. ¿no? ¿Qué dijo? ¿Alguien? Sí, Pérdida de la movilidad. pérdida de la movilidad o pérdida de la función, ¿ya? Más que de la movilidad es pérdida de la función, porque tenemos la primera, exactamente, lo primero que pasa es el calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están llegando los receptores, entonces tenemos una vasodilatación que eso genera porque está llegando más sangre. Como respuesta a eso ocurre la parte de que se llama así como tumor, pero en verdad es de tumefacción por el exudado que se forma. Eso genera dolor y finalmente, si eso no lo controlamos, hay pérdida de la función, ¿sí? Signos cardinales de la inflamación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, como esto es lo que ocurre cuando ustedes tienen, ¿verdad? Es en una cascada de la inflamación, fisiopatología, lo que ocurre, obviamente, lo primero que ocurre en el día cero es un daño tisular. Como fase primaria, o la fase 1, por así llamarlo, que es la fase de inflamación y hemostasia, ya dijimos que ocurría una vasoconstricción, ¿verdad?, para hacer hemostasia. Esto lleva finalmente también en poco tiempo a una vasodilatación. ¿Para qué? Para que lleguen todas estas células a la zona. ¿Y cómo se va a experimentar esa vasodilatación? Con hiperemia, porque llega más sangre, y esto produce el calor. Ahora, la vasoconstricción, en un principio, como hay una hemorragia creada, activa o producida por un trauma, el organismo lo que hace es una vasoconstricción periférica para una isquemia transitoria, producto de la hemostasia que está generando en esa zona, por ende se va a visualizar en un principio. Y por eso, después, cuando se vasodilata, ocurre lo contrario, porque llega sangre, porque ya actuó el coágulo primario, que es lo que primero ocurre en la fase de hemostasia, y transformamos esta zona de palidez a una zona de calor, que ustedes lo van a ver, ustedes todos, está una zona caliente. Ahora, la presión hidrostática hace que esto lleve a una congestión de la zona y que además de tener calor en la zona, se coloca de un color rojo o un color como de rubor que se llama. Entonces, esta congestión hace que la zona esté de otro color y ustedes lo van a ver como un rosadito.
Y cuando está muy intenso la van a ver así como un rosado muy intenso, casi pasado a rojo. Luego, esta presión hidroestática lo que hace es generar un exudado, y este exudado genera edema en la zona, y por eso llamamos a este signo cardinal, también lo llamamos tumor o tumefacción, que es lo que se conoce. Y esta permeabilidad que genera este exudado lleva a que se liberen eritrocitos y helitos y agua, por eso se genera este exudado, y este principalmente va a llevar a un exudado en donde este se va a transformar en un edema que puede generar adherencias de la zona o que empieza a movilizar células. Si eso pasa, vamos a tener toda una llegada que se puede contaminar con bacterias, y ahí empiezan a funcionar los leucocitos como respuesta a esta zona, y tenemos que, si esto no se repara bien, el tejido se va a transformar en un tejido necrótico por no tratarlo bien, y vamos a tener opsonización, en donde comienzan a llegar macrófagos para comerse todo el tejido necrótico. Y por otra parte, si el daño tisular es muy intenso, puede haber una pérdida de la función directamente y saltarse todos los pasos de los signos cardinales de la inflamación y llevar a una ruptura del endotelio, que puede ser fatal. Empiezan a llegar fosfolípidos de las membranas celulares y comienzan a generarse todas las biosíntesis de las prostaglandinas, ácido araquiónico y todos los mediadores quimiotácticos del dolor. Entonces, si ustedes se fijan, los puntos cardinales, vamos a tener como primera instancia calor, rubor, tumor o exudado, dolor y pérdida de la función. ¿Ok? Entonces, cuando yo se los pregunto, los pueden decir en desorden, pero en verdad todo tiene un orden lógico, y como ocurre en la fisiopatología, es en ese contexto es lo que va ocurriendo en el proceso tisular. O sea, lo que uno no ve, lo que uno ve, en realidad no piensa que todo esto está pasando al mismo tiempo. Entonces, la fisiopatología de la inflamación es maravillosa, porque yo puedo atacar todos los signos cardinales, los puedo intervenir. De cierta forma, intervenir, ¿ok? Y ustedes mismos lo vamos a ir deduciendo después en el camino, y ustedes van a entender dónde intervenir y por qué. Entonces, para ello es súper importante que tengan claro esta fisiopatología inflamatoria para poder decidir en qué minuto actuar con los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, ya sean antiinflamatorios no selectivos 1 y 2, o que sean netamente selectivos COX-2. Eso lo han escuchado alguna vez y se los van a repetir mucho en la vida y lo tienen claro, ¿verdad? Sí, no lo entienden, no se lo han pasado, lo vieron. Lo pasó la profesora Paulina en una de sus clases, la clase pasada. Ya, claro, cuando vio manejo del dolor. Así que por ahí va a estar grabado en el audio de ella. Ya, súper bien entonces. Porque es súper importante esta etapa, porque mira, fíjense, ella hablaba en la parte de anestesia, el manejo del dolor. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que los no selectivos como el ketoprofeno, por ejemplo, el meloxicam también entra dentro de esa categoría, que no son selectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que inhiben esta parte de los COX-1. Recuerden que COX significa ciclooxigenasa, que es una enzima. Esta ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 tienen funciones súper importantes dentro de la reparación de cualquier herida. Los COX-1 principalmente son constructivos, y los COX-2 son enzimas que van a ser inducibles para regular una isquemia, en donde va a funcionar con proteasa, con citoquina, con endotoxina, y para que fomente el crecimiento tisular.
Entonces, si yo bloqueo ambas, ¿qué voy a tener? Por una parte, que inhibir el COX-1 lo que hace es que activa, el COX-1 normalmente activa la agregación plaquetaria, estimula la vasoconstricción y ocurre que el endotelio vascular produce una protección de la mucosa gastrointestinal y de la vasculatura renal, y una broncodilatación y actúa en la función renal. Entonces, si yo voy a hacer una cirugía y voy a colocar un fármaco no selectivo previo a la cirugía, y aquí yo peleo con los colegas porque ellos me dicen, es que da lo mismo colocar el ketoprofeno antes o después de la cirugía. Y yo les digo, no. Y me dicen, pero si no da lo mismo. Y yo ahí peleo, y me centro en esta diapo y casi que la ando trayendo en mi teléfono y le digo, mira, aquí tienes la fisiopatología del dolor. Si tú colocas un antiinflamatorio no selectivo previo a la cirugía, ¿qué vamos a tener? Disminución de la agregación plaquetaria. Va a haber hemorragia porque no va a haber vasoconstricción porque está bloqueado. Bloqueé el COX-1. Entonces no tengo ninguna de las funciones que estoy diciendo. Y más, voy a provocar una lesión gastrointestinal porque no tengo las prostaglandinas producidas para proteger el endotelio vascular y la mucosa gástrica. Entonces, nuestros fármacos van enfocados, cuando hacemos cirugía o tratamos una lesión, a colocar estos no selectivos, o ya hoy en día ya usamos selectivos COX-2, que son todos los COX-CYP, todos los que terminan con terminación COX-CYP son selectivos COX-2. El ketoprofeno es un no selectivo, ni COX-1 ni COX-2, por eso se da solamente por 3 días y no más, y siempre quizás asociar si el paciente es un paciente que uno sabe que tiene un sistema gastrointestinal especial, como los pastor alemán, los poodle, en general todos los pacientes así como de raza así bien pura. Entonces, en ellos acompañan ustedes un protector de la mucosa gástrica, que puede ser una famotidina, y luego aplican el antiinflamatorio para que haga su proceso normal, pero en este caso ketoprofeno solo por 3 días. Y así, un selectivo COX-2, que sería como el carprofeno, sí ya lo podemos utilizar por 5 días, y ya todos los otros COX-CYP, como el Previcox, por ejemplo, que los podemos aplicar hasta por 14 días. Alguien me iba a hacer una pregunta. No te escucha ahora bien, Cristian. ¿Se escucha cortado todavía, profe? No, se escucha bien. Es un poco bajito, pero da. Ya, lo que quería escuchar es respecto, le quería consultar sobre la famotidina. ¿Se puede ocupar solo famotidina o otro tipo, por ejemplo, el amprazolam? No, el amprazolam. Perdón, el omeprazol, perdón. El omeprazol. Ah, ya. Me equivoqué. Ya, lo que pasa es que el omeprazol a ver, ¿cómo te explico de forma simple? Si ocupas el omeprazol en un paciente que le estás haciendo un tratamiento con un AINE no selectivo que no es tan dañino, si lo aplicas con famotidina, el omeprazol tú lo ocupas para patologías que son más severas. Entonces es como que estuvieras matando una paloma con cañón. No sé si entiendes el concepto. Es demasiado. Entonces cuando el paciente realmente necesita omeprazol, no le va a hacer efecto, porque en verdad solo basta con ocupar. Aquí deténganse en las cosas más simples. Mientras más sofisticado sea lo que ustedes están ocupando, le están generando al paciente resistencia. Entonces, sean prudentes en cómo utilizar los fármacos en sus pacientes, ¿ya? Entonces, un omeprazol es demasiado. Además que la dosis todavía está en cuestión. Entonces, ¿cuánto le vas a dar de omeprazol a un paciente que además viene el omeprazol en cápsula? ¿Cómo desarmas la cápsula? Cristian. Sí, había que mandar
a reenvasarlo, pero en Reencapsular se llama. reencapsularlo, claro. Reencapsular en un recetario magistral. Exacto. Pero la dosis todavía está en cuestión, ¿te fijáis? Entonces, ¿para qué ir a un omeprazol si en realidad lo que necesitas es una pequeña ayuda, que puede ser una famotidina? ¿Y por qué me gusta la famotidina? Porque no solo actúa a nivel gástrico, sino que actúa a nivel gástrico y a nivel intestinal. Ya les dije que todo esto afectaba al endotelio vascular, y eso incluye a todo el organismo. Si yo doy una ranitidina, por ejemplo, solo me va a proteger gastrointestinal del estómago. Y el omeprazol, recuerda que lo que hace el omeprazol es como cambiar el pH y hacer que esto genere una bomba de cambios de pH para bajar la acidez y así hacer una protección de la zona gastrointestinal. Entonces, además de ser muy potente, solo actúa a nivel del gastrointestinal. Entonces yo quiero algo que actúe a nivel general, estómago y intestino completo. Y así evito que el paciente tenga melena, que tenga úlceras, que tenga desprendimiento de mucosa, de todas las vellosidades intestinales, etc. ¿Se entiende, Cristian? El por qué Profe, no eso le quería, usar el omeprazol. por eso le quería preguntar, porque de repente lo ocupan harto, como que lo sobreocupan a veces. Es que Y había el profe Felino no habló ayer que igual era siempre recomendable ocupar como de menos a más. Por eso le quería hacer la consulta. es lo mismo que te estoy diciendo. Claro, lo mismo, por eso tenía la duda. Claro, ¿Sí? ya. Te acabo de decir lo mismo. Sí, es como, si ocupáis omeprazol, es matar una paloma con un cañón. Sí, pues si no hablan Siempre partan, respecto a lo... claro, siempre parten por lo más simple. O sea, cuando ustedes quieren trabajar con el paciente que le van a hacer una cirugía, no le den una clindamicina, no le den otro fármaco, sino un antibiótico muy potente. Comiencen con lo más simple, comiencen con amoxicilina. Y si es un poquito más grave, bueno, le dan amoxicilina con ácido clavulánico. Y así, porque si van ocupando fármacos de última generación, lo que van a hacer es que ese paciente lo van a condenar a que después no se puede tratar con nada más porque partieron con lo más sofisticado y no pueden retroceder porque ya llegaron al pic de lo máximo. Entonces sean prudentes, ¿ya? Y como dice Cristian, como dijeron en la clase de felino o de canino, medicina, de menos a más. ¿Ya? Profe, me quedó clarito, gracias. Qué buena, muy bien. Entonces, nos vamos a la segunda fase. Esta fase es la fase proliferativa. En esta fase, lo que se caracteriza, como ya les dije, son todas estas células que van a llegar, que son células que son quimiotácticas, ¿verdad? Que van a atraer estas células a la zona de la lesión, en donde vamos a encontrar que principalmente lo que ocurre es que actúan células indiferenciadas que se van a transformar en fibroblastos. ¿Para qué? Para transformar este fibroblasto en colágeno. Entonces, con esto hacemos que ocurra una reepitelización por conexiones. Si ustedes se acuerdan del histión, el histión es la célula indiferenciada que después se va a transformar, ¿verdad?, en toda esta zona, una red de malla, por así decirlo, de tejido de granulación, que es cuando ya está, uno diadice cuando ya tenemos tejido de granulación, la fase proliferativa está actuando. Y en ese momento, la contracción de la herida, que es centípetra, que va desde afuera hacia adentro, siempre ustedes van a ver una herida, por ejemplo, que si es redonda, se va a ir achicando. Eso es tejido de granulación que se está, ¿verdad?, achicando y está haciendo su función normal, y su duración ocurre desde el día 5 hasta más o menos el día 17 o día 20,
hasta donde ella genera toda la fibrosis que se transforma finalmente en colágeno, y esto después pasa a una fase de maduración en donde ya queda todas las células transformadas y tenemos una piel que ya cicatrizó, tenemos así impecable, en el caso de piel. Pero pues esto ocurre en todos los órganos, no solamente en la piel, ocurre en todos lados, ¿ya? Y donde esté actuando la célula, como es una célula indiferenciada, vamos a tener el histión que se va a transformar en un ton, en un anefrón, etc. Esté donde esté, se va a transformar en la zona que esté. Es como una célula madre que se va a transformar en la zona donde esté. En resumen, de la fase proliferativa, vamos a tener que hay una epitelización zona. ¿Por qué? Porque se está reparando, y esto genera red de nuevos vasitos de la zona para que se empiecen a conectar, para que formen este tejido de granulación que normalmente es de un rojo intenso, es muy bonito. Entonces comienza el depósito de colágeno y las fibras elásticas comienzan a expandirse de esta zona para posteriormente pasar a la fase de maduración. Y en esta fase de maduración ocurre precisamente cuando ya está depositado el colágeno en la zona de la herida, y va a durar, si dependiendo de la herida, puede durar desde semanas hasta meses y años en el caso de una remodelación ósea, por ejemplo. Cuando veamos en el próximo semestre, cuando veamos patología quirúrgica, ahí les voy a pasar la parte de cicatrización ósea, que es totalmente diferente a la cicatrización normal de tejidos blandos. En este curso a mí me interesa que ustedes sepan esto general para ir después particular, ¿ya? Entonces tenemos los 4 eventos que yo les decía que ocurren, que en realidad son ahora 3, pero si ustedes se fijan todavía uno lo puede encontrar como 2 etapas diferentes, pero ya sabemos que la hemostasia y la fase inflamatoria ocurren inmediatamente juntas desde ocurría la lesión. Entonces, ocurre la hemorragia porque ya se hizo el corte, inmediatamente hay una vasoconstricción para generar, ¿verdad?, para evitar esta hemorragia. Entonces ocurre una hemostasia que se llama hemostasia primaria, en donde se deposita el coágulo primario, y después viene, ¿verdad?, esta fase inflamatoria. ¿Para qué? Para llamar a todos los quimiotácticos. ¿Para qué? Para que estos quimiotácticos actúen en la zona y hagan una zona de proliferación de células que va a estar dado principalmente por el depósito de colágenos y fibroblastos de la zona, que una vez que está depositado todo ese colágeno y todas las fibras que necesita, angiogénesis, todo esto lleva a la fase de maduración, o también llamada zona de remodelación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, ya, qué bueno que se entienda. Entonces, dado esta condición, vamos a tener distintos tipos de cicatrización. Como ya sabemos cuáles son las fases, también tienen que saber que existe una cicatrización primaria y una cicatrización que se llama de segunda intención. ¿Ya? Entonces, esta cicatrización primaria es cuando hay un trauma que normalmente es limpio, tal como se muestra en la diapositiva. Es un corte que no tiene contaminación, por ende es la típica incisión que uno hace con el bisturí, ¿verdad?, o por un trauma de algún objeto cortante que genera una lesión limpia de la zona. Y cicatrización primaria ocurre inmediatamente de 1 a 3 días de ocurrir la lesión. Es cuando, por ejemplo, ustedes se cortan, por ejemplo, con un cuchillo en la cocina. Ustedes se cortaron y les va a doler un montón, así como el primer día, pero el día 3 ya está como pegadito,
¿ya? A eso se le llama cicatrización de primaria o de primera intención. Obviamente, si ustedes se toman el dedo y lo separan, eso van a separar todo el depósito que se está haciendo ahí de células que van a transformar todo eso en colágeno. Entonces, tienen que saber que esta cicatrización primaria, entonces, es desde que ocurre la lesión, esto comienza ya a funcionar y comienza a cicatrizar, y tenemos esta cicatrización primaria o de primera intención para incisiones limpias. Y ocurre una cicatrización primaria que es retardada o cicatrización primaria tardía. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en una incisión en donde está contaminada. Si la incisión está contaminada, esto ocurre que va a cicatrizar, pero va a ser tardío, para que no lo confundan con cicatrización de segunda intención. Esto solo es tardío porque está un poquito contaminado. Cuando tenemos la cicatrización de segunda intención, es cuando ya tenemos heridas que están cicatrizadas, y si ustedes se fijan, el borde que en la cicatrización primaria era limpio, tenemos tejido de granulación alrededor de todo el tejido que estamos observando. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tengo que sacar, y es lo que ustedes conocen como reactivación de borde. ¿Lo han escuchado ese término alguna vez? Sí, profe. Incluso creo ¿Sí? que se lo pregunté en uno de los talleres, parece. ¿En los talleres? Sí, creo que yo se lo había comentado como pregunta. No me acuerdo la verdad, pero sí puede ser. Entonces lo que hay que hacer acá es reactivación de bordes. ¿Para qué? Yo saco toda esta zona que ya tiene tejido de granulación, pero no alcanza para que esto se repare de forma limpia, como ya lo habíamos mostrado en la cicatrización primaria o de primera intención. Entonces, acá lo que ustedes ven, todo esto es lo que yo tengo que recortar, por así llamarlo. Tengo que sacar todo este tejido de granulación, y al sacar este tejido de granulación voy a generar otra vez todo el proceso de inflamación que ya había ocurrido. Entonces vamos a tener otra vez una fase de hemostasia y inflamación, otra vez la fase proliferativa y otra vez la fase de proliferación. Entonces se llama de segunda intención porque es segunda vez que vamos a intervenir esa zona para que esto cierre de forma normal. Si esto hace tejido de granulación y queda muy separado, y fíjense cómo conectamos todas las materias, no se cumple uno de los principios de Halsted, que es aproximación precisa de los bordes, porque está tan alejado, está tan abierto, que finalmente esto se llama también como tratar una herida abierta y que cierre por segunda intención. Eso lo van a escuchar mucho en la práctica clínica, ¿ya? Entonces hay heridas que simplemente se tratan como heridas abiertas, y si ya es muy, muy intenso, ustedes hacen un cierre, ¿verdad?, de la zona, pero con una cicatrización que va a ser con segunda intención. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué factores afectan la cicatrización? Como ya ustedes ya saben la fisiopatología, entonces ya sabemos ya que es súper importante que todos los pacientes que vienen con proteínas bajas, principalmente con las albúminas bajas, que estas proteínas de albúmina normalmente cuando están bajo 1,5 o 2, perdón, ahí tienen que decir miligramos por decilitro, pueden tener un retardo en el proceso de cicatrización. Lo voy a cambiar al tiro porque si no se me va a olvidar. Acá son miligramos por decilitro. Aquí. Ya. Entonces, esto ustedes lo obtienen en un examen de un hemograma y un perfil bioquímico. Ustedes obtienen esta información. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene menos de esa cantidad de proteínas que le estamos hablando, principalmente de albúmina y proteínas totales,
lo que ocurre es que él disminuye toda la fibroplasia. En general, disminuye todo el depósito de colágeno, por lo tanto voy a tener un retardo de la cicatrización porque el paciente está hipoproteíno. Y puede ser por un factor nutricional, como también como un factor, que esté perdiendo proteínas por otra causa. Que esté, por ejemplo, adelgazando muy rápido, que esté con algún tipo de, que esté con alguna patología concomitante, ¿verdad? O que esté pasando por un síndrome paraneoplásico en donde está perdiendo proteínas porque simplemente está con este síndrome paraneoplásico y ya. Importante que pacientes que tienen anemia, obviamente, donde vamos a tener una pérdida de todo lo que es los glóbulos rojos, van a tener una cicatrización mucho más lenta porque todo el oxígeno que llega a la zona del lugar está transportado por los glóbulos rojos. Entonces, esta microcirculación que se genera por angiogénesis va a estar disminuida porque vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos. Entonces, la hipovolemia, el flujo bajo de sangre, es el mayor freno para la cicatrización, que no tenemos el transporte de llevar oxígeno para que ocurra todo este proceso de llevar los quimiotácticos, de llevar los fibroblastos, de activar toda esta cascada. Entonces vamos a tener todo esto disminuido. Y finalmente, si el paciente tiene una anemia severa y tiene una hemorragia activa, en donde ya no podemos controlarlo, el paciente puede terminar en una hemorragia que no se puede curar y que finalmente puede llevar a un shock hipovolémico y llevar al paciente a la muerte. ¿Ya? Es súper importante entonces que tengan en cuenta todos estos factores que pueden influir en la cicatrización. Ya les dije que el oxígeno, además de transportar nutrientes, ¿verdad? Lo que transporta también es y estimula que los macrófagos resisten a la hipoxia. Entonces, estos, al hacer la epitelización, no van a estar funcionando en su síntesis proteica, que necesitan de oxígeno netamente para reproducirse y producir los fibroblastos necesarios para que den colágeno, y esta zona, ¿verdad?, que totalmente reparada por primera intención. Entonces, ¿cuándo vamos a tener problemas de oxígeno? Cuando tenemos anemia. Acuérdense que también se transporta el oxígeno con el glóbulo rojo y las proteínas. Entonces, si no tengo ese carrier, no puedo llevar a esta zona a que se recupere o cicatrice de forma normal. Los corticoides, súper importante. Cuando ustedes tienen un paciente que usa corticoides, o cuando hay colegas que usan corticoides como antiinflamatorio, sirve como antiinflamatorio, por supuesto. ¿Por qué? Porque este inhibe la cascada, pero así completamente inhibe la cascada inflamatoria. Por ende, acá no va a haber inflamación, por ende, no va a haber síntesis proteica, no se va a producir nada, porque se inhibe completamente la reacción inflamatoria normal. Entonces, un paciente que está tratado, por ejemplo, con corticoides, porque es un paciente atópico, por ejemplo, y que es un paciente que tiene que entrar a cirugía, pues es un paciente que de partida ustedes tienen que hablar con el dueño. Mira, tu mascota no va a cicatrizar como el normal de los pacientes, en que se demoran 7 días en que la incisión esté limpia y ya ustedes ya por fuera ya no ven nada. Ustedes le tienen que explicar al dueño que los corticoides bloquean toda esta fase inflamatoria, por ende la cicatrización va a ser muy, muy tardía, porque está inhibida por la reacción esta de que se inhiben los corticoides por una inmunosupresión como respuesta a ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por otra parte,
Si la herida está infectada, también va a ser si ya, por ejemplo, no es una incisión limpia y es una incisión en donde está con bacterias y está contaminado, eso también va a retrasar la cicatrización. ¿Por qué? Porque las bacterias producen colagenasas y lo que precisamente yo no quiero es que el colágeno se degrade, porque yo lo que estoy haciendo en ese paciente, al tratarlo con mucho cuidado, es que yo necesito que ese paciente forme colágeno en la fase de la fibroplasia para que luego ocurra la fase de maduración. Pero si tengo macrófagos, ¿verdad?, que van a estar consumiendo estas colagenasas porque hay bacterias que van a destruir en general a los granulocitos y también a los macrófagos, esto puede ser un motivo pero súper importante para que ustedes sepan que cuando hay infección, esta infección tiene que ser tratada tanto como internamente por el uso de antibióticos, que ya dijimos que tienen que ir con cuidado, de menos a más, y tratar la infección por fuera con lavados, ¿verdad?, que pueden ser lavados todos los días, dependiendo del origen de la infección, y hacer que esto baje lo más posible para controlar esta infección que puede retardar la cicatrización. En general estamos viendo factores que pueden influir. No siempre pasan, pero yo se los menciono para que ustedes tengan súper claro que cuando existe una infección va a ser una cicatriz que va a demorar mucho más en reparar que una incisión limpia. Otro factor que influye en la cicatrización son los niveles de urea en el paciente. Las uremias generalmente disminuyen la cicatrización, dado que altera todos los sistemas enzimáticos y las rutas bioquímicas que llevan al metabolismo celular normal, a que lleven estos quimiotácticos a la zona, porque tenemos un desbalance en toda la parte bioquímica, como ya lo acabo de decir, y vamos a tener un paciente que no tiene llegada normal de todos estos quimiotácticos a la zona. Entonces, uno de mis gatos, feliz, escuchando mientras yo hacía clase, creo que fue la semana pasada. Sí. ¿Clarito? Sí, profe. Les pasé una fase de reparación que es bastante simple de entender. No me quise enfocar tan celularmente ni químicamente, porque no es una clase de bioquímica, no es una clase de fisiología, es una clase de cirugía. Por lo tanto, a mí me interesa que ustedes tengan claro cuándo actuar con antiinflamatorios, cuándo no, qué usar, qué no usar, cómo reparar, cómo cicatrizar una herida de diferente origen. Entonces, a mí me interesa toda esa parte que es importante de la fisiopatología de la inflamación y que es muy, muy importante para que ustedes sepan cómo abordar a sus pacientes cuando tengan que tratarlo con un procedimiento quirúrgico, ¿ya? El enfoque de la clase va dirigido precisamente a la cirugía. No molecularmente, porque no estamos en la clase de bioquímica, como ya les dije, entonces va todo enfocado a lo particular en cirugía para incisiones quirúrgicas, o como ya les dije, lo que más llega son las mordeduras de perro, que ya vamos a ver más adelante cómo las tratamos. Entonces, déjenme ver una cosa antes de esto, porque ya. Ok. Ya. Entonces, en esta fase de reparación ya sabemos todo lo que es la parte de cicatrización, sabemos que hay una zona en donde ocurre la lesión, en donde ocurren que todos los eventos ocurren simultáneos, sin embargo, la fase de hemostasia y la fase de infección ocurren al mismo tiempo en el día 0, desde que ocurrió la lesión. Al día 2 más o menos está ocurriendo, ¿verdad?, la fibroplasia, y en conjunto se está formando, ¿verdad?,
la fase de maduración. Sin embargo, hay tiempos estimados que son concretos. Del día 0 al día 5, o el día 4, perdón, del día 0 al día 4, fase de inflamación y fase de hemostasia juntas. Del día 5 al día 17 a 20 días, fase de proliferación, en donde vamos a tener que la característica ahí es el tejido de granulación. Y luego, en la fase de maduración, ya tenemos ahí la formación de colágeno, en donde ya se empieza a remodelar y empieza a distribuir el colágeno para que ocurra la reparación final, o remodelación o fase de maduración. Eso en general con la fase de cicatrización. Voy a cambiar absolutamente de tema porque ahora nos vamos a retroceder otra vez en el tiempo y vamos a ir a anatomía topográfica o anatomía comparada, no sé cómo lo vieron ustedes. Como anato comparado. Como anatomía comparada, ya. Bueno, yo un poquito les voy a hablar un poquito de anatomía topográfica porque necesito que ustedes sepan dónde están los órganos, cómo se divide el paciente, ¿verdad? En zonas donde ustedes van a hacer los abordajes. Aquí ya entra lleno a la cirugía propiamente tal. Entonces para ello tenemos que entender, antes de que veamos los tipos de abordaje, primero que todo tenemos que entender algunas cosas, unos términos que son bien particulares para el tipo de abordaje quirúrgico. Entonces, estos abordajes normalmente ocupan sufijos, que son muy importantes que ustedes los recuerden. ¿Por qué? Porque el sufijo va a dar el nombre que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si usted dice centesis en alguna parte, esto significa puncionar. Si usted hace una punción en el tórax, usted está haciendo una toracocéntesis, ¿ya? Ese sufijo centesis significa función. El sufijo tomía significa incisión. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una incisión en el intestino, se va a llamar enterotomía. Entonces, es una incisión del intestino. Cuando digo el sufijo ectomía, ese sufijo significa que es extirpación. Por lo tanto, si yo extirpo ovario y útero, estoy haciendo una ovariohisterectomía. Si hago la extracción de un riñón, se va a llamar nefrectomía. Si hago la extracción de una zona del intestino, se va a llamar enterectomía. ¿Se entiende? Entonces son sufijos que tienen que saber porque es el lenguaje quirúrgico, como yo le llamo. Anastomosis significa unir dos órganos que normalmente no estaban unidos y que lo más clásico, por ejemplo, es cuando tienen un cuerpo extraño y unen dos trozos de intestino que normalmente no estaban unidos porque los cortaron, y la unión de ellos se llama enteroanastomosis porque estamos uniendo dos zonas de intestino. El sufijo desis significa fijación. Entonces, cuando hacemos una artrodesis, estamos fijando una articulación, ¿ya? En el contexto de un órgano, cuando estamos hablando de articulaciones, el término desis va a ser fijar también. Pero cuando estamos hablando en una zona blanda, de tejido blando, cuando fijo un órgano a la pared abdominal, por ejemplo, cuando tratamos a pacientes con dilatación volvulogástrica, lo que hacemos es una gastropexia, en donde uno o fijo, espérenme, que alguien quiere entrar a esta hora, Camila Oyersun, la voy a anotar. Cuando entran en la mitad de la clase me desconcentran porque me aparece en la pantalla el nombre y dice que la admita. Oyersun, ya. ¿En qué me quedé? En pexia. Entonces, cuando ustedes unen el estómago a la pared abdominal, que lo vamos a ver también más adelante, es una gastropexia. Si el colon, por ejemplo, cuando tenemos hernias perineales,
o cuando tenemos prolapso de recto, lo que se hace es una colopexia, en donde fijo el colon al lado izquierdo, porque recuerden que el intestino grueso parte en el lado derecho, pero finalmente termina en el lado izquierdo, y fijo entonces la pared abdominal con la serosa y muscular del colon, y a eso se le va a llamar colopexia, ¿ya? El término éstasis significa contener normalmente fluidos, entonces cuando tenemos una hemostasis, estamos haciendo contención de una hemorragia activa. El sufijo lisis significa liberación de adherencia, entonces cuando estamos trabajando, por ejemplo, en pulmón y estamos sacando adherencias, estamos haciendo una pleurolisis. Si estamos sacando adherencia del mesenterio, le vamos a llamar mesenterolisis. Y el término rafia significa suturar una zona. Por lo tanto, si yo voy a hacer un cierre de una hernia, le voy a llamar una herniorrafia. Si voy a suturar la zona de la vagina, principalmente en animales mayores, cuando se hace vulvoplastía, vamos a hacer una vulvorrafia, ¿ya? Y solo un término que lo van a escuchar por ahí que no tiene nada que ver, que se llama tarsorrafia. ¿Alguien sabe lo que es tarsorrafia? Por lo menos yo no, profe. Yo tampoco, profe, pero imagino que debe ser como suturar la parte del tarso. Error. Todos piensan eso, pero anótenlo por ahí. Miren mira cómo se escapa esto. Usted piensa que es una articulación, pero no. El único que se escapa de los nombres así como normales que llevan el nombre del órgano. La tarsorrafia es el cierre de los párpados. Nada que ver. Por eso es externo. Anótenlo por ahí. Tarsorrafia. Suturar los párpados. Cuando hacen una enucleación, por ejemplo, o cuando cuando tratan, por ejemplo, una úlcera corneal, tienen que hacer un flap conjuntival y entonces ustedes hacen tarsorrafia para que el paciente recupere la zona de la córnea que está dañada. Entonces hace una tarsorrafia para que mantenga el ojo cerrado. Entonces, profe, entiende? ¿cómo el término tarso? ¿Cómo que se define tarso? ¿Tarso es igual a párpado, por decirlo así? No. Por eso no tiene una definición específica. Solo se le llama, se escapa de todas las terminologías del lenguaje quirúrgico, se escapa y se le denomina tarsorrafia a la sutura del párpado. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces ahora vamos a ver los tipos de abordajes quirúrgicos según su anatomía topográfica. Entonces, dependiendo de ello, cómo vamos a llamar a la incisión o cómo vamos a llamar a la zona que vamos a abordar quirúrgicamente. Antes de llegar al abdomen, vamos a ir, porque necesito que ustedes sepan que los abordajes quirúrgicos, y cuando ustedes llenan una ficha de cirugía, aparece en un ítem que dice tipo de abordaje. Tipo de abordaje, usted coloca lo que le enseñó la doctora Alfaro, porque acá están todos los tipos de abordaje de del cuerpo del animalito, ya sea perro, gato, erizo, caballo, elefante, jirafa, lo que sea, inclusive el humano. Entonces, vamos a partir de la cabeza, en donde los abordajes según su zona topográfica le vamos a llamar a la región facial, a la zona que apunta con la flecha, ¿verdad?, en la cara, en la parte de la mejilla, ¿verdad?, y que esta zona que vamos a abordar acá le vamos a llamar región facial como tipo de abordaje. Cuando abordo la cabeza, le vamos a llamar abordaje de la región craneana, ¿ok? Este abordaje de la región craneana, a ver, les voy a mostrar algo.
un paciente. ¿Está la delegada acá o no? ¿Elsita está? ¿No está mi delegada? La pillé. Después se los voy a mandar se lo voy a mandar a la delegada. No, se lo voy a mostrar la próxima semana, porque la próxima semana viene una clase súper entretenida que se llama Cirugía Plástica Veterinaria, que me encanta. Así que ahí les voy a mostrar muchos casos, incluso unos par de casos que les iba a mostrar, pero los voy a dejar ahí en stand-by para que los veamos la próxima semana, que son maravillosos. Bueno, cuando abordamos el cuello, vamos a decir que el abordaje del cuello aquí tenemos muchas zonas que vamos a abordar, pero según su anatomía topográfica la vamos a separar. En la zona laringea, ¿verdad?, que está pintada acá como de color morado, una región, ¿verdad?, que está más abajo de la laringe, que le vamos a llamar la región traqueal. Si ustedes se fijan, la zona donde usted aborda es como la misma zona donde usted está abordando el nombre que lleva la anatomía y la zona que lleva acá. Si usted aborda la región como si fuera un caballo, la zona del músculo, ¿verdad?, le vamos a llamar región cervical. Le vamos a llamar región cervical lateral y región cervical dorsal, la que va arriba en el lomo del paciente, pero arriba de las cervicales en la parte dorsal, por así decirlo. Y tenemos una pequeña zona que está por debajo de la oreja, que es súper importante que ustedes tengan claro que acá está la región parotidia, perdón. ¿Por qué? Porque la glándula parótida que se encuentra en esta zona, muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, ablación del conducto auditivo, que es que tenemos que sacar el conducto auditivo porque hay una otitis crónica, porque hay una ruptura de bula timpánica, etc. Tenemos que tener mucho cuidado cuando abordamos esta zona porque está muy cerca la parótida, y la parótida tiene que quedar intacta. Cuando yo trabajo en el conducto auditivo, lo que más me tengo que fijar es en dejar esto totalmente limpio y no abordarlo. Entonces el abordaje siempre va a ser por esta zona, para cuando ustedes hacen ablación del conducto auditivo con la técnica de CEP. No sé si lo han escuchado alguna vez o lo han visto. ¿No? No, profe, ¿cuál es esa? Es sacar el conducto auditivo por una otitis crónica. Y se llama técnica de CEP. Pero ya lo veremos, si no lo han visto, lo veremos así, pero con detalle, en patología quirúrgica. Porque tengo una clase completa de ablación parcial del conducto auditivo, ablación completa del conducto auditivo, tratamiento de otohematoma. Hay una parte que es solamente de oído, así que ahí lo vamos a ver harto, ¿ya? Así que, pero eso es para el próximo semestre, porque es muy específico. Son patologías quirúrgicas. Ahora necesito que aprendan cómo entrar al paciente, recién, ¿ya? Entonces, para llegar al abdomen, ahora nos vamos a ir al abdomen, pero para llegar al abdomen se trazaron, esto fue en un estudio anatómico y está descrito para todos los abordajes, cómo se divide el abdomen, y son términos que ustedes ya tienen que haber escuchado en otro ramo, pero que yo se los voy a explicar cómo llegamos a esa terminología haciendo unos planos transversales. Todo esto son planos imaginarios, pero yo se los coloco para que ustedes vean cómo se llegó a esta zona de estos tipos de abordaje, para que ustedes lo entiendan desde el principio. Ahora no me entienden nada porque ven un perro con una línea, pero espérenme que avance. Entonces, para dividir el abdomen se generaron y se inventaron dos planos transversales que van en el eje del paciente, en el eje axial. Es un plano que está trazado por atrás de las costillas, ¿ya? Ese va a ser el primer plano.
Luego, un segundo plano transversal del eje axial del paciente que va en el tubérculo, ¿verdad? Que va, ustedes palpan la tuberosidad del trocánter mayor y ahí trazan otra línea transversal. Luego, el plano púbico, vamos a generar entonces una zona de trazado en la zona de la parte del pubis, que va, ustedes palpan, ¿verdad? Por debajo del fémur, entonces cuando ustedes, la línea imaginaria va en el pubis hacia abajo. De esta forma, yo genero cuatro planos transversales, uno que va en la costilla, otro que va desde el hombro, la costilla, que van acá, el del tubercular, de los coxales, y el eje de la ingle, del pubis, en la ingle, y después el paciente, cuando ustedes lo colocan, o de guatita, de espalda, perdón, de supino, cuando colocan al paciente de espalda, vamos a trazar dos planos sagitales que cruzan estos planos transversales. ¿Para qué? Para que lo corten 90 grados y cuando yo posiciono al paciente de espalda para cirugía de abdomen, voy a obtener esto. Los dos planos sagitales que ya les acabo de mostrar cómo iban, más los cuatro planos transversales que van a generar todo este cuadro imaginario y que se van a transformar ¿en qué? En todas las zonas del abordaje de abdomen según sus zonas topográficas. No es que yo diga, esto se llama así porque yo inventé esto, no. Esto está trazado con líneas imaginarias, con cuatro transversales, dos sagitales, y esto me genera todas las zonas de abordaje del abdomen. Entonces vamos a tener una zona de abordaje que va a ser del proceso sifoides. Vamos a tener una zona de la región sifoidea, o que van a ustedes saber que lo van a escuchar y lo han escuchado como siempre, el epigastrio. El epigastrio se forma con los planos que ya dijimos, que va uno por sobre del hombro hacia abajo y el otro por la zona subcostal, pero que está dividido por dos planos sagitales, por lo tanto la zona del centro le vamos a llamar la región del epigastrio. ¿Y qué tenemos en la región del epigastrio? Normalmente tenemos el diafragma, que va en esta zona va el hígado, topográficamente hablando, el hígado está acá, vamos a tener una parte del estómago y sería en la zona del epigastrio. Y esto va a generar dos zonas laterales que se van a llamar hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. ¿Qué tenemos en el hipocondrio derecho? Normalmente tenemos un lóbulo hepático. ¿Y qué tenemos en el hipocondrio izquierdo? ¿Qué habría aquí en el hipocondrio izquierdo del paciente? ¿Qué hay ahí? Anatomía, deben saberlo. ¿No? Sí. ¿No me quieren hablar? Me siento sola yo acá, hablando como loca. Ya, pues chiquillo, despierten, contéstenme. ¿Qué hay al lado izquierdo? ¿Ustedes? ¿Ah? ¿El vaso? Pero antes del vaso, ¿qué hay antes del vaso? Está En del lado izquierdo. ¿Corazón? Estoy en el abdomen, no estoy en tórax. Abdomen, abdomen, abordaje del abdomen. ¿Estómago? Estómago, ¿qué hay ahí? El estómago. En el hipocondrio derecho está la parte más craneal del estómago. Entonces es importante que ustedes conozcan las zonas topográficas para hacer una relación entre cada órgano que ustedes están trabajando. Cuando ustedes hagan abdomen en un paciente que van a hacer una varisterectomía, todo esto lo van a ver. Ustedes ingresan por la zona
del mesogastrio, que se llama toda esta zona, ¿verdad? Y es la zona que está en la cicatriz umbilical, y es lo que ustedes van a ver cuando ustedes hagan sus primeras cirugías. Espérenme un segundo. Ya. Entonces, esta zona entonces que vamos a llamar, esta zona rosadita le vamos a llamar zona del mesogastrio, que es una zona donde está la región umbilical, ¿verdad? El ombligo es nuestro parámetro para decir que ustedes están en el mesogastrio, pero le vamos a llamar solo a esta zona porque las líneas imaginarias que yo tracé, transversal y sagital, me dividen al mesogastrio en un cuadrado que se divide por la parte craneal con el epigastrio y por su parte caudal por el hipogastrio. Entonces, toda esta zona del abdomen le vamos a llamar mesogastrio. Y esta zona es la que vamos a hacer los abordajes para abdomen principalmente. Y las zonas laterales les vamos a llamar flanco lateral derecho, flanco lateral izquierdo. Y le vamos a llamar a la zona inguinal, región inguinal derecha, región inguinal izquierda. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Acá los llevé a la anatomía, pero heavy anatomía, ¿cierto? Entonces, ¿qué me importa acá que ustedes sepan? Que cuando ustedes abordan el abdomen, este es un macho, pero si esto fuera una hembra, queda lo mismo en realidad, si es hembra o macho. Si ustedes hacen una incisión, que ya vamos a ver cómo se denomina esto, ustedes van a ver que esta zona es la zona de la línea media. En esta zona ustedes tienen la convergencia, ¿verdad?, de todos los músculos del abdomen, por lo tanto es una zona que casi que no sangra si ustedes hacen bien la incisión. Entonces, cuando ustedes abren esta zona, según la anatomía topográfica, ya sabemos que voy a abrir acá y por el lado izquierdo voy a tener una parte del estómago y que se va a continuar con el vaso en el lado izquierdo. El hígado normalmente no lo voy a ver porque está muy craneal, pero voy a tener en esta zona el vaso, que es uno de los principales órganos que puedo dañar cuando hago la primera incisión en abdomen. Y después, en esta zona, sea hembra o macho, tenemos la vejiga, que si el paciente está hospitalizado y no vaciaron la vejiga antes, la vejiga va a estar pletórica y podemos encontrarla en esta zona. Por lo tanto, una zona de abordaje que también tiene que tener mucho cuidado usted cuando parte con su primera cirugía. Y por lateral vamos a tener en la zona inguinal, en esta zona del lado derecho, la verdad que no vamos a encontrar nada característico. Y en el lado izquierdo del paciente, aquí sí vamos a encontrar, ¿verdad?, el colon descendente y finalmente el recto, ¿verdad?, que va hacia la región del periano, que lo vamos a ver a continuación. Cuando miramos al paciente de arriba, según una región topográfica de una vista dorsal, tenemos la región inguinal, que ya les acabo de decir, que en la parte inguinal derecha quizás no vamos a encontrar nada más que el anillo inguinal propiamente tal. En el flanco, ya dijimos que en el flanco izquierdo vamos a encontrar en su zona lateral, si es el lado izquierdo, lo más probable es que acá encontremos el vaso, es súper probable, y le vamos a llamar a la zona de la columna, le vamos a llamar topográficamente, si vamos a hacer un abordaje ahí, un abordaje de la región lumbar. Entonces, ya sabiendo esto, y sabiendo que ustedes separaron al paciente según la anatomía topográfica en hipocondrio, en epigastrio, el craneal,
mesogastrio, la parte central, hipogastrio, la zona más caudal, ya tenemos la división, los flancos laterales, ¿verdad? Ya tenemos todo eso en nuestra cabecita, estamos ok. Vamos a comenzar entonces ahora con las incisiones abdominales, y que se van a dividir según su localización en la paratomía ventral o inferior, algunos cirujanos también les llaman celiotomía. En general, en los animalitos exóticos, por ejemplo, cuando hacemos abordaje, por ejemplo, de una tortuga, es una celiotomía porque de verdad es una cavidad celómica. Pero, en general, se le llama a las incisiones abdominales una laparatomía ventral o inferior. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes comienzan con las ovaristerectomías, el tipo de abordaje que ustedes hacen es una laparatomía. En este caso, las vamos a seguir dividiendo porque existen laparatomía ventral o inferior que se dividen en medianas, y estas pueden ser preumbilical. Esto siempre va asociado cuando hablamos de laparatomías medianas, estamos refiriéndonos a la zona del mesogastrio de la región umbilical. Entonces nuestro ombligo va a ser el marcador para la división de este tipo de laparatomía. ¿Y cómo le vamos a llamar? Laparatomía mediana preumbilical, cuando está craneal hacia el ombligo. Le vamos a llamar umbilical cuando la incisión parte en el ombligo. Y le vamos a llamar laparatomía postumbilical o retroumbilical cuando está caudal al ombligo. Entonces, ustedes grábense en su cabecita que las incisiones que ustedes hacen para abdomen en una laparatomía ventral están dirigidas por función de dónde está el ombligo. Este es nuestro parámetro para la clasificación. En mediana preumbilical, mediana umbilical, mediana posumbilical. ¿Y por qué es importante esto? Y esto grábenlo y anótenlo por ahí porque es súper importante para la vida, porque es algo que yo aprendí con la experiencia. No es algo que está en la literatura, porque la literatura es que la incisión de una ovarioesterectomía en general siempre es 2 centímetros o el ombligo, o detrás, o posumbilical. 2 centímetros posumbilical al ombligo. Si yo hago esto, como dice la literatura, en un pastor alemán que tiene 7 meses, que no ha entrado en celo nunca, y ustedes hacen una incisión posumbilical en ese paciente para una ovarioesterectomía, yo les prometo que no va a encontrar nunca el ovario, menos el ovario derecho, que está más craneal que el izquierdo. ¿Por qué? Porque los pacientes de tórax profundo siempre, y eso grábenlo y subrayenlo, los pacientes que son de raza grande, de tórax profundo, las incisiones de abordaje de una laparatomía mediana siempre tiene que ser umbilical, siempre, porque si no, no van a encontrar nunca el ovario, ninguno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que me llegan pacientes, y me ha pasado que llegan pacientes que están esterilizadas, pero que siguen entrando en celo. Y cuando yo veo la cicatriz está muy caudal, y obviamente el ovario está muy craneal. Entonces, obviamente el cirujano, el colega en esa instancia, quizás no sabía esto que yo les estoy contando, pero esto yo lo adquirí con la experiencia, y yo se los cuento porque quiero que lo apliquen, porque es algo que yo fui descubriendo en el camino, porque mis primeras cirugías yo lo hacía tal cual como la literatura lo dice. Ya después de hacer, no sé cuántas cirugías he hecho en mi vida. Una vez hice un cálculo y yo creo que llevaba más de 7.000 en toda mi experiencia quirúrgica. Entonces, con ese N, créanme que yo ya hice mi estudio propio de cómo hacer las laparatomías medianas. Pacientes de tórax grande y profundo,
siempre una incisión, una laparotomía mediana preumbilical. Si el paciente es de talla mediana, un Fox Terrier, un Dachshund, un Cocker, un Beagle, mediano. La incisión hágala abdominal. Y si es una paciente felina para una ovariohisterectomía, esto sí, y mire, esto es al revés del perro. En ellos siempre hagan la incisión siempre posumbilical, porque el ligamento suspensorio de la hembra felina es muy laxo. Por ende, ustedes pueden traccionar y llegar al ovario fácilmente. Pero lo que cuesta llegar en las hembras felinas es exponer el cérvix, la zona del cuerpo uterino. Entonces, si ustedes hacen la incisión muy craneal, después va a traccionar mucho, se puede quedar con todo en la mano o simplemente no va a haber el cérvix y por ende van a terminar en una incisión que hicieron de 2 centímetros, pero que la hicieron muy arriba porque no siguieron los consejos de la doctora Alfaro, no hicieron una incisión, una laparotomía mediana posumbilical, la hicieron preumbilical, entonces una incisión de 2 centímetros se transformó en una incisión de 6 centímetros. Porque, yo ya les dije, para que lo tengan ahí guardado en la memoria, las gatitas, los felinos, la incisión siempre tiene que ser posumbilical. Y aquí sí tiene que ser 1 o 2 dedos. Mis dedos son chiquititos, entonces basta 2. Si usted tiene la mano grande, solo ocupe un dedo. Entonces usted ubica la cicatriz umbilical y cuenta 2 dedos, entonces aparto acá. Incisión magistral, diéresis magistral, 2-3 centímetros o menos, cuando tienen más experiencia. Cuando ustedes parten, yo les hago incisiones grandes para que ustedes vean la anatomía topográfica y hagan relación de todo lo que está haciendo. Espérenme un segundo, que esto es... perdónenme. ¿Aló? Carol, estoy haciendo clase. ¿Es muy urgente? ¿Pasó algo? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Ya? No está. Pero es algo muy urgente porque, o sea, tengo mi alumno esperando. Ya, ok. Ay, Dios, esto de estar en la casa y que pasan cosas, es como que me gustaría volver a las clases presenciales. Ya, nos quedamos entonces en una incisión abdominal que ya les dije, en mi experiencia, como yo lo he observado en la vida, y después les hago un resumen más adelante para que lo entiendan un poquito mejor, que algo que diseñé así súper gráfico para que ustedes lo entiendan. Luego tenemos, según esa localización, vamos a tener laparotomías paramedianas, y cuando digo paramediana, se va a referir por el lado del ombligo. Piensen que siempre todas estas incisiones van de la mano del ombligo. Entonces, cuando son paramedianas, son al lado del ombligo, y que puede ser una paramuscular interna, y puede ser laparotomía, siempre con nombre, laparotomía ventral paramediana, y dentro de las paramedianas puede ser una paramuscular interna, transmuscular o paramuscular externa. Existen otras laparotomías ventrales, que es la mediolateral, y esta mediolateral, estas van fuera del músculo recto abdominal, en la pared lateral del abdomen, y con esto mediolateral hacemos, por ejemplo, que yo no lo hago, pero se describe, y lo hace muchos sistemas de esterilización masiva que ocupan esta laparotomía mediolateral o por el flanco para hacer esta esterilización tal cual como se dice, por el flanco. Entonces, esto es súper gráfico, es algo que de verdad cuando se los muestro a mis alumnos ellos se ríen, pero están
es tan gráfico, tan didáctico, para que nunca se les olvide. Entonces, en el mismo dibujé como un círculo el ombligo, ¿ok? Entonces, todas las laparatomías ventrales o inferiores que van relacionadas justo con el ombligo, le vamos a llamar medianas. Y de esas medianas, son 3. La que va en relación directa con el ombligo, que va a ser una laparatomía mediana preumbilical, laparatomía mediana umbilical y laparatomía mediana posumbilical. ¿Se entiende? Es súper gráfico. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende ya? Luego, las laparatomías ventrales o inferiores paramedianas, que van a estar, como yo les decía, al lado del ombligo, tanto del lado derecho o como en este caso del lado izquierdo, vamos a tener una paramediana que va a ser, ¿cómo era? Paramuscular interna, Ya, otra externa y ya, transmuscular. muy bien, súper bien. Y luego vamos a tener las laparatomías medio-lateral, que van a estar relacionadas directamente en la zona del flanco, como ya sabíamos, la zona que nosotros dividimos, y que si ustedes se fijan, vamos a tener que las cirugías de abdomen son la zona del mesogastrio, pero muchas veces se conectan con el epigastrio y con el hipogastrio. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar topográficamente los órganos para también definir las laparatomías medianas o celiotomías, ventrales medianas y paramedianas, o laparatomías ventrales medio-laterales. Son terminologías que tienen que aprender porque así es el lenguaje quirúrgico. O sea, yo he escuchado así, tal cual. Doctora, el tajo en la guata lo hago más arriba. Error. Si ustedes me dicen eso, yo me desmayo. Porque tenemos que usar un lenguaje quirúrgico. Entonces usted me tiene que decir, doctora, el tipo de abordaje que hacemos en el paciente es una laparatomía mediana umbilical. Y yo le digo, bueno, ¿qué paciente es? Y usted me dice, es felino. Ya, entonces, ¿qué aprendimos en clase? Que el felino era umbilical. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Una laparatomía mediana posumbilical. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y así tenemos otro tipo de laparatomía, en donde vamos a tener una laparatomía lateral, que esta se realiza entre la incisión medio lateral y las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Una laparatomía superior lumbar, que está inmediatamente por debajo de las apófisis transversas lumbares. Esto está dado para cirugías que son más bien de columna. Las laparatomías transtorácicas, esto es súper común, es algo que yo hago frecuentemente, una laparatomía transtorácica, generalmente cuando se tratan hernias diafragmáticas, en donde yo abordo el tórax, pero a través del abdomen. ¿Por qué? Porque el diafragma está roto. ¿Y qué hago? Hago una diafragmatomía, que en realidad es una diafragmorrafia, porque estoy cerrando el diafragma, y normalmente saco los órganos de abdomen que se encuentran en la cavidad torácica, y bueno, por supuesto ahí implica todo un cuento de colocar un tubo de tórax, dejar la presión negativa, que no quede filtrando, súper entretenido, pero eso lo vamos a ver también en patología quirúrgica. Luego tenemos una tóraco-laparatomía. Acá es el abordaje de tórax, y quiero que esto sí lo entiendan muy bien, la diferencia entre una laparatomía transtorácica, en donde yo abordo tórax, pero a través del abdomen, porque el diafragma está roto, o cuando abordo directamente desde el tórax, abro el esternón, por ejemplo, y hago una incisión, o
entro para solucionar una hernia diafragmática que no quise solucionarla por el abdomen, la quise solucionar por el tórax propiamente tal, porque, por ejemplo, había que hacer una lobectomía pulmonar. Entonces, como había que extraer un lóbulo pulmonar, la incisión se hizo por el tórax, ¿ya? Hoy por hoy, la verdad es que las tóraco-laparatomía cada vez están siendo menor, porque ya se trabaja con laparoscopía, entonces las laparatomías están cada día ya en retroceso, porque es mucho menos invasivo, y eso lo que se busca es que trabajemos con la cirugía mínimamente invasiva. Entonces ya en tórax ya tenemos colegas, yo tengo colegas ya que tienen su equipo, y que a veces trabajamos con 3 puertos, y estos 3 puertos abordamos el tórax, y la verdad que es maravilloso. Pero el abordaje de la laparatomía transtorácica es algo que se hace comúnmente, porque normalmente son producidas por un trauma. Entonces, la laparatomía que uno hace, además de ser una laparatomía mediana, completa, aquí va desde el preumbilical, desde el cifoides hasta el pubis, le vamos a llamar a eso una laparatomía exploratoria. Y cuando hacemos eso, se abre todo el abdomen por toda la línea media para explorar, y por eso se llama laparatomía exploratoria, ¿ya? Y ahí se hace, por ejemplo, si yo encuentro el tórax, o sea, el diafragma que está cortado, yo ahí encuentro que todo el abdomen, todos los órganos abdominales se encuentran dentro de la cavidad torácica. Entonces, sacarlo siempre con cuidado, porque a veces si lleva mucho tiempo hay adherencia, entonces hay que tener un poco de cuidado en el manejo de eso. Pero quiero que le quede claro que la laparatomía transtorácica y la tóraco-laparatomía son abordajes de tórax, pero de distintas formas. Una desde abdomen y la otra desde el tórax directo, ¿ya? Y tenemos la laparatomía paracostal, que sigue la línea media de la última costilla, puede ser utilizada normalmente para hacer una nefrectomía o para hacer una adrenalectomía, pero por lo general se utiliza esta técnica para las adrenalectomías en particular. Si es un paciente grande, yo opto por esta opción, pero cuando tengo pacientes, aunque ustedes no lo crean, mis pacientes que yo más les hago adrenalectomía son a los hurones. Los hurones son pacientes que en su vida, en algún minuto, hacen síndrome de Cushing. Entonces el tratamiento es una adrenalectomía del lado que esté afectado, por supuesto, y si este no es central. Entonces, en estos pacientes, yo el abordaje que hago en el hurón, yo hago una laparatomía mediana, porque es muy laxo, porque veo todo muy bien y no ocupo, la verdad, la zona paracostal. Pero si tengo que hacer esto en un paciente que es más grande, mi opción es hacer una laparoscopía para sacarlo vía laparoscópica, ¿ya? Pero les cuento que existe la zona paracostal porque se describe en la literatura, pero hoy por hoy ya lo estamos haciendo con laparoscopía. Sin embargo, en los pacientes chiquititos, en mis pacientes exóticos, no puedo colocar puertos porque la verdad que pasa de ser una cirugía mínimamente invasiva para un perro, pero no es mínimamente invasiva para un hurón o para un erizo. ¿Me entienden la diferencia? Sí, no, a veces. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, en la zona topográfica, en una vista lateral en esto, vamos a tener la región lumbar. La otra parte que vimos al paciente de arriba, el paciente estaba de prono. Entonces tenemos la zona de la región lumbar, tenemos la laparatomía lumbar de esa zona, que es entrar, ¿verdad? Entrar abdomen desde columna, por abajo de la apófisis transversa, recordando que esta es la zona del hipocondrio, ¿verdad? Hipocondrio izquierdo, donde vamos a encontrar una parte del estómago y alguna parte del vaso.
tenemos la zona del epigastrio, que normalmente acá tenemos solamente, si este es izquierdo, podemos tener parte del vaso, y la zona del flanco izquierdo, que le vamos a llamar a esto laparatomías laterales, y cuando estamos trabajando en esta zona, le vamos a llamar laparatomía paracostal, en la zona de la región de las costillas, en esta zona, ¿ya? Pero ya les dije que era una cirugía que prácticamente no se hace mucho para las adrenalectomías. En este caso ya se está trabajando mínimamente invasivo, pero si no tuviéramos el equipo de laparoscopía, tendríamos que hacer una laparatomía paracostal para abordar precisamente los riñones que se encuentran en esta zona, ¿ya? Entonces, tenemos a las incisiones, ¿verdad?, del abdomen, que las dividimos en laparatomías. Dentro de ellas podríamos dividir laparatomías ventrales, ventrales medianas, paramedianas y todas las otras que les mencioné, pero además puedo tener, por ejemplo, en una paciente que va a ir a una ovarohisterectomía, va a tener una incisión que va a ser el abordaje, una laparatomía mediana, retroumbilical, y si es va a ser un macho. ¿Por qué un macho? El macho, el abordaje de abdomen es como una S, entonces va a ser curva, en una zona, recta en otra. Y entonces en el macho se da que ellos tienen una laparatomía mediana mixta. ¿Por qué? Porque se parte por la línea media y cuando llegan a la parte del pene, llegan a la parte del prepucio, giran el prepucio, lo corren un poquito y bajan como una S y sigue abordando en forma sigmoidea para no pasar por el pene, sino que va por el lado, entonces parte recto, se gira como una S y continúa por la línea media. Precaución, en esa zona hay dos arterias, una vena y una arteria, que son las venas y arterias prepuciales. Tienen que ligarla porque si no, ahí van a tener una hemorragia activa. Las pueden cerrar, no importa que las vuelvan a conectar de nuevo, porque para eso está la del otro lado. Entonces, después hace angiogénesis y completa la función de la zona, irrigando la zona, ¿ya? Entonces, según dirección, las podemos describir en curvas, en incisiones rectas e incisiones mixtas, ¿ya? Y cuando hablamos del tipo de abordaje, ya que estamos viendo todo el paciente, el abordaje de pelvis, le vamos a llamar a la región de la zona del ano, le vamos a llamar región anal. En general, a todo lo que se trabaja en la pelvis rodeado al ano, le vamos a llamar región perineal, ¿ya? Y a su vez, lo vamos a dividir en una región anal y una región urogenital. En el caso de la hembra, va a ser la vulva, en el caso del macho, va a ser la parte de la uretra pélvica y los testículos que van a ir en esta misma zona, ¿verdad? Dependiendo si es macho o hembra. Y esta fosa isquiorrectal izquierda, esto es importante porque por acá se sale la zona de los anillos perineales por donde se forman las hernias perineales. Entonces es importante esta fosa, que siempre cuando ustedes hagan un examen clínico de un paciente, esta fosa tiene que ser marcada y ustedes tienen que palparla y ver que esto esté realmente no sobresalido. Los que han visto alguna vez una hernia perineal me van a entender que eso está todo afuera y la verdad que el paciente llega con signos clínicos que son clásicos, pero que no son de abordar ahora. Y sería la clase de hoy. Creo que terminé justito para que ustedes vayan a la otra clase. ¿Dudas? ¿Mucha información? ¿Fue mucha información? Por lo menos yo, profe, todo clarito. Qué bueno.
traté de hacer la clase súper didáctica, siempre le voy agregando y le voy sacando cosas, pero creo que cada vez lo voy haciendo más didáctico, porque después les es tan fácil cuando ustedes ya están con el paciente, porque como ya tienen esto, yo les digo repasen esta parte porque de verdad se les va a hacer muy fácil cuando usted vea esta clase, porque va a saber que va a estar en el mesogastrio, que va a hacer la incisión, que va a ver el vaso, todo lo que yo les he dicho en la teoría, después lo van a ver ahí en vivo y en directo. Y ahí es maravilloso. Cuando ustedes ven todo esto en una aplicación real. Este es el lenguaje, así que eso es lo que vamos a hacer. Ya. Paré de grabar para que me llegue la clase al tiro y se las mando inmediatamente a sus correos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una consulta, pero es para el control del jueves. Dijo Ya, que iba a ser dígame. de alternativa. ¿Va a ser como, lo voy a enviar así como en un Word, igual como en la prueba? Ay, Sí, por eso les coloqué una mini prueba. ¿Se acuerdan que le puse ya, perfecto. en el correo? El correo dice, les voy a hacer una mini prueba Word, escrito, y ustedes me envían de vuelta eso, Ya, profe. Muchas gracias. la prueba. ¿Ya? Son Ya. 7 preguntas. ¿Más dudas? Les mandé todas las cápsulas a todos sus correos. Sí, las vi. Ya, qué bueno. Así las descargan. Porque me decían que las habían borrado, pero bueno, si eso pasa, en otros cursos, un alumno, un delegado, lo que hace es que cada clase grabada o todo lo que yo subo para el curso en Teams, crearon una cuenta en Teams donde van subiendo toda la información y todos podemos acceder, inclusive yo. Quizá ustedes también lo mismo, uno de ustedes que lo haga y que suba todo a Teams, así también queda registrado en la plataforma todo lo que estamos haciendo, que sería también. Profe, Así que, con dígame. respecto al quiz, ¿va a ser toda a la misma hora o a la hora de cada grupo nomás? A la hora de cada Ok, grupo. gracias. Los 15 primeros minutos de la clase, o 20, van a ser del práctico, va a ser el quiz. Ya, profe, gracias. Y después vamos a seguir con un taller que se llama Ética Profesional. Y la próxima semana revisamos las pruebas. Ya estoy terminando de revisarlas, así que yo creo que les voy a subir sus notas pronto, entre el miércoles, yo creo que jueves y viernes. Porque las voy a subir todas juntas, de todas las sedes al tiro, porque si no, si subo alguna, me van a decir, pero ¿cómo? Ya subió las de leo otra. No, estoy esperando tener todas las notas de todas las sedes y las juntas. ¿Dudas? Ok, profe, muchas gracias por la clase. Ya, espero les haya gustado y hayan entendido todo clarito. Si cualquier duda que tengan,